Bienvenidos a un nuevo episodio de La Carretera, el podcast donde recojo a un invitado y pasamos una hora hablando de su vida y de su relación con la carretera. Hoy nos acompaña una de las voces más reconocibles del deporte en España. Antonio Lobato empezó en la radio, siguió durante años el ciclismo desde dentro de la caravana y acabó convirtiéndose en la referencia absoluta de la Fórmula 1 en nuestro país. Ha narrado cientos de carreras, de curvas, de adelantamientos imposibles y todo eso lo ha hecho con una pasión contagiosa. Pero más allá de los focos y los circuitos, hay un Antonio que también ha recorrido kilómetros fuera de lo profesional. Hoy hablaremos de su vida en movimiento, de lo que es ser la voz de un deporte para todo un país, o de cómo se ve la vida desde un box de Fórmula 1. Y si nos deja, también de cómo se viaja en un coche cuando nadie lo narra, del silencio en carretera y de esa parte más íntima que pocas veces se graba. Mientras llego, me presento. Soy Álvaro Prieto, CEO de VIP & Drive. En VIP & Drive tramitamos el pago telemático en los peajes de carretera. Adquiriendo el dispositivo y llevándolo dentro de tu vehículo, puedes pasar por la vía que esté identificada con el símbolo de la T, sin parar en la cabina, sin necesidad de sacar la tarjeta ni de pagar en efectivo. Y desde la app controlarás el gasto y verás tus pagos. Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Fenomenal. Oye, pues Antonio, muchas gracias por sentarte aquí este ratito con nosotros, con VIP & Drive. Además, va a ser el primer episodio de este podcast, ya que pues, el pionero soy, ¿no? El pionero. Venga, muy porque bien. Al final nuestros clientes son grandes conductores y queríamos pues que nuestro padrino, por así decirlo, pues fuera alguien tan vinculado al motor o a la conducción como tú. Así que nada, no sientas la presión del estreno, ¿eh? Pero te agradezco mucho. Presión, una responsabilidad. Tenemos que hacer algo brillante. Bueno, vamos allá, pero te agradezco mucho que hayas venido. Y así para empezar, pues te quería hacer una pregunta bastante básica. ¿Te gusta conducir o te gusta que te lleven? O depende. Detesto que me lleven. ¿Detestas que te lleven? Sí. Bueno, entonces me tengo que esmerar un poco para conducir bien. Sí. No me gusta nada. A ver, yo creo que le pasa a todos los que se sientan aquí y tienen un carnet de conducir, ¿no? Sí. Que no les gusta ser transportados. Quieres ser tú el que lleva el control, ¿no? Y también depende de quién te lleve. Y fíjate que a mí me ha llevado mucha gente, ¿eh? Gente que no conduce mal, además. Gente que no conduce mal. Vale, pero ves muchas cosas. Al final te vuelves muy maniático también, porque he tenido la oportunidad de hacer muchos cursos de conducción. Claro. Creo que conduzco medio bien y cada vez que voy con alguien voy mirándolo todo. Bueno, pues relájate. Yo voy tenso. Espero no saltarme ningún semáforo, pero bueno. Pero mi pregunta era más si disfrutas conduciendo o es una cuestión de tener tú más el control. ¿Disfrutas cuando vas tranquilo a tu aire? Conduciendo. Sí. Disfruto conduciendo en determinados momentos. O sea, yo creo que conducir es una experiencia. Transportarte es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Entonces, muchas veces lo que hacemos es transportarnos de nuestra casa al trabajo o a algún sitio donde tenemos una actividad, ¿no? Para mí conducir está vinculado siempre a la parte de ocio, es viajar, es descubrir, es ir con tu coche por una carretera nueva, es ver paisajes, es pararte. Disfrutar del propio coche también. Pues permíteme que nos remontemos a tus principios. ¿Qué principios? Pues mira, vamos a empezar en Oviedo porque yo también soy de Oviedo. Oh, sí, no me fastidies. Yo también soy de Oviedo. Mini punto. Y como creo que hiciste tú, pues me fui a estudiar fuera la carrera. Tú también, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco... 17 añitos. ¿Cómo fue esa decisión de salir de Oviedo para entiendo, hacer periodismo? A ver, era algo necesario, sí. Yo quería hacer lo que quería hacer, que era estudiar periodismo, porque entonces no había facultad de periodismo en Oviedo. Creo que había 3 facultades en toda España, que eran Madrid, Barcelona y Bilbao. Uh-huh. Y bueno, yo conocía gente en Madrid, tenía familia en Madrid, y entonces pensamos que la opción era Madrid, ¿no? Era Madrid. También por posibilidades luego de futuro, ¿no? Si todo iba bien. Y me vine con 17 añitos, no había cumplido todavía 18 porque yo los cumplo en septiembre, con lo cual yo estaba, antes de cumplir 18 ya estaba aquí, un tolai total, un niño que había vivido arropado por su familia en una ciudad pequeñita como Oviedo, y me encontré con el monstruo de Madrid y fuera de casa.
¿Y dónde te hospedabas? ¿En un colegio mayor? En un colegio mayor. En un colegio Empecé mayor. en un colegio mayor y empecé con novatadas para empezar. Claro. Los primeros días. Que, a ver, había novatadas muy bestias en Madrid hasta el año antes de que yo llegara. Y aquello se moderó. Se moderó, pero seguía siendo duro. ¿Sí? Sí. ¿Y qué recuerdo pero aprendes, ¿eh? Y el recuerdo que tienes ahora es mucha gente que ha hecho la mili o tal, pues bueno, ha pasado el tiempo y como que su recuerdo se suaviza, ¿no? Sí. ¿El tuyo también de las novatadas? Sí. O dices, qué putada, ¿verdad? No, el 99% de las novatadas que me hicieron me lo pasé bien. Sí. Y ahora, en donde no me lo pasé tan bien, lo olvidas, ¿no? Claro, claro. El 0,1% de las novatadas, pues no. Guardo cierto rencor porque no eran novatadas divertidas. Claro, totalmente. Eran faenas. Oye, y de vuelta al periodismo, ¿tú tenías claro que querías hacer un periodismo deportivo o no necesariamente? No, te voy a contar una anécdota muy divertida. El primer paso que doy realmente, yo estoy estudiando, creo que era quinto de periodismo, y en la facultad veo un cartel que pone pruebas de acceso a la escuela de prácticas del diario ABC. Y dijiste, ahí voy yo. Y dije yo, ¡guau!, me voy a apuntar. Entonces había unas pruebas de selección y dije yo, ¡guau!, no creo que se apunte mucha gente a esto. De tipo becario, vamos. Sí, era para entrar a una escuela de... como una especie que Sí. sigue habiendo ahora, que los Sí. medios hacen como un Sí. pequeño... Y entonces dije yo, venga, pues vamos, me apunto. Entonces fui a la citación, era para estudiantes de cuarto y quinto de la facultad. Cuando entré éramos como 800. Dios. Dije yo, ¡buah! O sea, tenías toda tu promoción allí. 13 plazas. 13 plazas. Dije yo, ¡buah! No hay ninguna forma de que yo saque esto. O sea, no. Entonces las pruebas eran muy sencillas. Las pruebas eran traducir un texto, coger un teletipo y convertirlo en noticia. Y luego había una prueba, que era la última, que era prueba de redacción, autobiografía. Autobiografía. Sí, y entonces yo como dije, esto está todo asignado, ya están señalados a dedos, esto es simplemente un trámite, no me van a coger, pues hice la autobiografía más surrealista que se me ocurrió, ¿no? Entonces mi autobiografía comenzaba en ese momento del examen y yo reconocía que venía de una ciudad pequeña, de una familia humilde, que no había sido nunca nadie y que lo único que deseaba en ese momento es que todos los que estaban a mi alrededor en ese examen hicieran más faltas de ortografía que yo. Y a partir de ahí pues desarrollé una locura, ¿no? Más literaria que periodística. Y les encantó porque me llamaron. Joder. Y además me lo dijeron, es que tu autobiografía fue bestial. Probablemente fuera pues de las más creativas, ¿no? Sí. De ese ejercicio Sí. que Sí. la gente se Y entonces lleva. me cogieron y el primer día que llegó al diario ABC nos cogió Luis Marianson, que era el Que director, entonces estaba, claro. y nos dice, bueno, pues bienvenidos. A los 13. Tal, a los 13 que hemos 13 entrado, que, sí. claro. Bienvenidos, tal, pam, pam. Y dice, bueno, os van a dar ahora unos formularios donde tenéis que rellenar vuestros datos y os vamos a pedir que elijáis 3 secciones del periódico en las que os gustaría estar. Vale. Entonces yo puse periodismo internacional. La corresponsal, ¿no? Todos los Sí. periodistas como que alguna Sí, vez habéis de pensado reportero de en... guerra, Eso vamos. es. Cultura Divertido también. y reportajes. Y me metieron en deportes. O sea, ninguno de los Ninguno tres que de los habías tres. elegido. Y entonces cuando me dijeron... Pero a ti te gustaba el deporte. Sí, claro, entonces yo lo vi y me dijo, me metís en deportes. Y yo, bueno, me gusta el fútbol, me gustan las motos, me gusta la Fórmula 1, me Siempre gusta el te tenis. gustó. Me ha gustado siempre. Siempre te gustó. Siempre yo era un voraz consumidor de deportes. Y dije, pues bueno, vale. Y de repente empiezas a trabajar de becario y te mandan a los entrenamientos del Real Madrid, te mandan a los entrenamientos del Atlético y te vas a ruedas de prensa y tal. Y dices, pues me mola esto. ¿Y qué tal esa experiencia? ¿Tuviste ahí algún contacto con algún jugador de la época? La primera mala. ¿Sí? ¿Qué Sí, pasó? Porque me encargaron seguir el Real Madrid. Ajá. Y, ¿De qué años estamos hablando? Para que ostras, los... 80 y... Creo que año 88. O sea, Quinta del Buitre... 87, 88, sí, Quinta sí. del Buitre a tope. Entonces fue muy divertido porque yo llegué, primer día que llego a la ciudad deportiva del Real Madrid. Ciudad antigua. deportiva del Real Madrid. Antigua. O sea, no había ni torres ni leches. Claro, claro. Y entonces llego, hay unos periodistas veteranos que me saludan, ¿eres nuevo? Ostras, me encuentro ahí pues con Manolos Lamas, José Ramón de la Morena. Que tampoco serían muy mayores. No, eran jóvenes, pero más veteranos que yo. Claro, yo Claro. tenía 22, 23 años. Sí. Y
Y me dice, ay, bueno, eres nuevo en el ABC, vale, ¿qué vienes? ¿Y qué vas a hacer hoy? Y yo, pues mira, voy a hacer una entrevista a Santillana y a Juanito. Y se ríen de mí. Dicen, muy bien, vale, chaval. Pero pues decías de verdad. Bueno, o sea, esa era tu intención. Yo iba convencido a hacerle esa entrevista. Y me dice, vale, muy bien, muy bien. Pero me sorprendió que se reían. Y entonces, cuando acaba el entrenamiento, me pongo ahí en la puerta y veo que va a salir Juanito. Y le digo, Juan, perdona, mira, es que quería... Ni me miró. ¿Ni te miró? Ni me miró. Siguió de largo. Y entonces yo dije, ostras. Y entonces me viene uno de los veteranos, no me acuerdo quién, y me dice, ¿qué? ¿Qué tal? Y yo, es que no me ha mirado. No me ha dicho ni hola. Y dice, ¿qué te piensas que es esto? Y yo, no, bueno, voy a esperar a Santillana. Y dice, Santillana no lo esperes porque se habrá ido por la puerta de atrás. Se va siempre por la puerta de atrás. Y dije, wow, qué difícil va a ser esto. Qué difícil va a ser mi carrera. Sí. Y entonces, bueno, pues vas aprendiendo. Sí, conocí luego a todos los de la Quinta del Buitre, a Butragueño, a Mitchell. ¿Y cómo surge luego esa confianza? O sea, a base de insistir... En el mundo del fútbol no era fácil, ¿eh? No era fácil. De hecho, cuando paso a la Fórmula 1, ¿sí? Veo un contraste bestial. Bueno, pero no nos adelantemos, que sí, está muy interesante. Decir, es que lo del fútbol... Es otra historia. Porque luego ya me fui de la ABC, seguí haciendo otras cosas, fui a la radio, empecé a hacer partidos de fútbol, hacía en la radio, pues me iba a hacer partido de liga el sábado, partido de liga el domingo, viajando por España y haciendo muchos kilómetros cada vez. Y no es fácil entablar buenas relaciones con los jugadores. Yo normalmente seguía o al Real Madrid o al Atlético. Me paso mucho tiempo siguiendo al Real Madrid y acabo viendo cosas que no me gustan del Real Madrid, desde la presidencia entonces que estaba Ramón Mendoza, entrenadores que pasaban por ahí y sobre todo el trato con los futbolistas, incluso la afición, que ibas al Bernabéu y no entendías muchas cosas. Y luego me mandan al Atlético de Madrid y ahí tengo síndrome de Estocolmo. O sea, es otro mundo. Son mucho más abiertos los futbolistas, más cercanos, puedes hablar en algunos casos más, los entrenadores que coincido con ellos, pues hay una relación divertida, a veces dura, pero bueno, me toca la época de Javier Clemente. Increíble. Sí, pero bueno, aprendo mucho y me divierto mucho. Oye, ¿y crees que unos cuantos años más tarde esa relación entre periodista y futbolista profesional del Madrid del Atleti es similar, ha mejorado, ha empeorado, se ha hecho más distante? Por lo que me cuenta la gente que trabaja ahí, es mucho peor. Mucho peor, ¿verdad? Mucho más complicado. Viven mucho más en su están mucho más aislados, mucho más protegidos. Ya no... En mi época todavía salían muchos a hablar. A la rueda de prensa, no podías hacer entrevistas ni cosas de estas, pero salían a hablar. Ahora todo está mucho más limitado. Luego hablamos de cómo es en la Fórmula 1, en el motor en general. Pero sigue contándome un poco cómo es ese periplo vital, ¿no? Entonces, sigues en el ABC, ¿duras mucho tiempo ahí? ¿Te pasas a otro medio? A ver, en el ABC tengo un pequeño problema. Yo estoy de becario. Termino la escuela de prácticas, que es un año, y me hacen las prácticas de verano, que es la primera vez que son remuneradas, que me pagan algo, porque entonces en la escuela de prácticas yo no cobraba un duro. Claro. Cero. Bueno, bastante era que te llevaran a Madrid. Sí, pero ahora cualquier becario tiene un sueldo, tiene transporte y tal, como debe ser. Nosotros aprendimos a base de palos. Claro. Y entonces, bueno, me dicen que están muy contentos conmigo y que probablemente me van a hacer un contrato. Y yo, feliz. En verano me dejan de responsable de cierre del periódico, de la sección de deportes. Que no era poco. Pero claro, yo era un becario y estaba muchas veces con otra persona y muchas veces sin otra persona. Y había un redactor veterano, no voy a decir nombres, muy veterano, que era subdirector del periódico. Y era su director asignado a deportes, pero que solamente hacía partidos de fútbol. Partido del Madrid, partido de la selección española. Tuve una movida con una de sus crónicas, porque todo el mundo iba con un portátil, los primeros portátiles que había, escribían durante el partido, lo cerraban en el último instante y mandaban la crónica y te llegaba a tu ordenador de Madrid ¿Cómo se mandaba aquello? Porque no había internet. De línea telefónica. Y entonces, pues te llegaba muy rápido. Claro. Entonces tú solo tenías que corregir si había algún problema, tal, no sé qué, y lo mandabas. Este señor esperaba que terminara el partido, escribía la crónica a máquina, llamaba por teléfono a los taquígrafos de la tele. No llegabas.
No, claro, había una primera edición hecha por un redactor jefe de deportes que vio el partido por la tele y la segunda edición, la de Madrid, la hacía este señor. Claro. Y claro, yo estaba en cierre y el cierre de Madrid era a las 12 de la ¡Qué noche. tensión! Y entonces el redactor jefe de cierre me decía, ¡Lobato! ¡La crónica! Y yo, no ha llegado. ¿Cómo que no ha llegado? Y yo, no ha llegado. Y claro, era un tío que a lo mejor te sacaba entonces 20 o 30 años, ¿no? 20 y 40. Y 40. Con 40. Lo cual pues, tú no podías No, tampoco podías llamarle porque no había móviles, no había nada. Entonces tenías que esperar a que llegara. Entonces, a las 12:15 así, recibo 5 folios de los taquígrafos de la crónica del partido. Me parece alucinante lo de los taquígrafos, Sí, que sí. suena como a... Entonces yo cogía eso, le dije al redactor jefe, 5 folios. Y me dijo el tío, vale, una chica de cultura la meten a picar texto, nos dividimos el texto. Empezamos a picar texto, ta, 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 ta. ¡Vamos! ¿Cómo vas? Están paradas las máquinas. Hostia, era una movida. Y yo, venga, ya está, ya está. ¿Has puesto título? Yo, no ha puesto título. No ha mandado título. Dice, ¿Titular? Claro, el titular Claro. de la crónica. Y entonces dice el tío, el redactor jefe, vale, pues se queda el de la primera edición. Vale, perfecto, pum. Lo mando. Me llaman de abajo de talleres. Estás 5 centímetros corte. Es que esto no se hacía de forma informática, ¿eh? Había un tío que sacaban unos telefilms, los pegaban en una plantilla y tenías que llenar el espacio que te habían dado. Y si estabas corto, había que escribir un poco más. Claro. Entonces, se ha quedado corto. Y entonces, claro, 12:30. Rotativas paradas. Increíble. Entonces, meto ladillos. Venga, mete ladillos. Entonces metí un ladillo y me equivoqué. ¿Qué es meter ladillo? Para que ladillo es un todo el mundo pequeño lo título entienda. dentro de las columnas. Que hace que ocupe un poquito ocupas más. Claro. Y entonces metí un ladillo que era pasión sevillista. ¿De qué partido era? De la selección. De la selección. En Sevilla. Me equivoqué, sevillista por sevillano, en el momento de máxima tensión. Claro. Total, que al día siguiente... Salió publicado así. Salió publicado así. Y al día siguiente yo estoy Pues hay que buscarlo, Antonio. Tiene que estar en las No creo, bibliotecas. no sé. Bueno, sí, en la biblioteca estará. Claro. Entonces yo estoy escribiendo por la tarde del lunes y aparece esta persona pegando gritos en la redacción. Ya. Pero claro, está bajo su nombre, la Sí. crónica. Y Claro. entonces, ¿quién ha sido? ¿Quién fue? ¿Quién fue el inútil? ¿Quién fue el imbécil? Y yo, callado. Entonces ya llega la redacción de deportes. ¿Quién fue el animal que hizo ayer mi crónica? Entonces uno de los redactores dice, Antonio, ¿fuiste tú? Y yo, sí, yo fui el que me quedé de cierre aquí para coger tu crónica. O sea, que tú fuiste el animal, tú fuiste el burro. Y yo, no, perdona, te estás equivocando. Yo no fui También el una animal. época de cierta cultura Sí, tóxica, ¿no? De sí, gente esto mayor respecto hoy- a chavales. Esto hoy no pasaría, Según- yo creo. o de otra manera, Porque según. tendría un problema él. Y entonces yo, mira, no soy ni el animal ni el burro que cogió tu crónica. Claro. Yo fui la persona que cogió tu mierda de crónica. ¿Cómo te atreves? Y yo, ¿cómo me atrevo? Mira, cuando cualquier redactor de este periódico va con un portátil, tú nos lo mandaste a las 12:15, 5 folios de taquígrafos. No pusiste titular. Y dice, pero además, claro, ¿qué titular pusiste? ¿Tú te leíste mi crónica? Y yo, no me leí tu crónica, porque tu crónica la tuvimos que picar entre 2 personas. Por favor. Y dice, pues eres un no sé cuánto. Y ya me levanté y dije yo, mira, te voy a decir lo que no se atreven a decirte ninguno de los que están aquí. Eres un subnormal. Eres lo peor de este periódico. No tienes ni idea de escribir, no tienes ni idea de fútbol. Y te lo dice un becario. Y no te pego un tortazo porque tengo mucho más respeto de lo que tú tienes por mí. Joder, Antonio. Y entonces el tío se quedó callado, porque yo estaba muy agresivo, he de reconocer. Al día siguiente me echaron. Claro. Claro. Pero fue la mejor decisión de mi vida. Sí. Fue la mejor decisión de mi vida. Antes de continuar con la charla, queremos contarte algo importante. Desde Bip and Drive queremos ayudarte haciendo tus viajes más cómodos. Con el dispositivo de pago de peajes vía T, evitas colas. Bip and Drive es la empresa líder en el sector y además del pago en peajes, te facilita el pago en parkings y parquímetros desde la app. En las notas del episodio encontrarás el link para saber más sobre Bip and Drive y cómo conseguir tu dispositivo. Ahora sí, volvemos con la conversación. Bueno, total, ¿qué hiciste al día siguiente? Pues sería un poco un sabor agridulce, ¿no? Sí, recoger mis cosas, porque me lo dijo mi jefe de deportes. Este era el director, Sí. su director de... Sí. Entonces me lo dice mi jefe de deportes.
dice, Antonio, ¿qué pasó ayer? Y yo, pues nada, pasó lo que pasó. Y dice, ya hombre, pero... Y yo, pues tú sabrás. Y dice, no, es que ha dicho que no quiere verte ni un minuto más aquí. Me fui a la casa en la que yo estaba viviendo entonces. Que yo había terminado la carrera. ¿Ya no vivías en el colegio mayor? No, estaba viviendo en casa, o sea, habíamos compartido piso ese último año con unos amigos, pero ya la casa la habíamos devuelto porque había terminado el curso. Claro. Y todos habían terminado y yo estaba en casa de un amigo de Ocupa casi. O sea, que sin casa y sin curro. Sin casa y sin curro. Y me acuerdo de estar con mi novia, ahora mismo mi mujer, y decir, estoy en la calle, me tengo que volver a Oviedo. Claro. Y bueno, era llorar, tal, había mandado algunos currículos y tal, y dije, bueno, se acabó, tendré que empezar a buscar en la Nueva España, en la Voz de Asturias, en algo. Y justo cuando aguanté una semana, yo me puse un plazo, y yo en 2 semanas me voy. Y antes de que se cumpliera el plazo me llamaron de una radio. Qué bien. Y entré ahí ya con un contrato y te llamaron de algún contacto que a lo mejor habías hecho yendo a estos entrenamientos, estos partidos? No. No. Mandé a mucha gente y mandé a una emisora pequeñita de Madrid, que era Radio España. Radio España. Que ahí trabajaba JJ Santos. Sí. Y J me llamó. Que necesitaban a alguien que empezara, alguien joven, tal, para hacer entrenamientos y tal. ¿Y cómo fue el cambio de la prensa escrita a la radio? El primer momento duró. ¿Sí? Sí, claro, yo no había hablado delante de un micrófono en mi vida. Claro. Y la primera vez que hablé fue, me acuerdo que estaba en el estudio y yo tenía que seguir un partido del Athletic Club, porque había varios partidos en juego y había alguien narrando en algún campo, pero el del Athletic Club, que jugaba fuera de España, pues yo lo miraba por la tele y tenía que dar minuto y resultado. Entonces me dicen, Antonio Lobato, siguiendo el Brujas Athletic Club, ¿cómo va el partido? Buah, creo que es la peor intervención de la historia de nadie en un partido de fútbol. O sea, que te costó adaptarte, ¿no? Hombre, me costó. Luego me decían, me acuerdo que J me decía, tienes que escuchar radio, tienes que hacerte una voz, tienes que coger un tono, no tienes que copiar, adapta, tienes que ser tú mismo, pero coge un poco el lenguaje, el tono, la música de la radio. Y poco a poco lo fui haciendo. ¿Y ahí tú te convenciste que la radio era mejor hábitat para ti que la prensa escrita? ¿O dijiste, bueno, no sé, en algún momento me gustaría volver al periódico? ¿O no? ¿O dijiste, no, mira, esto me gusta más, me adapto mejor? Veía más posibilidades en la radio. ¿Veías más? Más posibilidades. Era más inmediato todo. Me quitaba una parte que era la de escribir, que a mí me ha gustado siempre mucho escribir, pero también es cierto que haciendo deportes en prensa escrita, pues lo que escribes no tiene mucha... Sí, mucho fondo. Ni mucha poesía, ¿no? Claro. Entonces dije, bueno, la radio está bien, en la radio hay muchas opciones de hacer cosas. Además, empezaba a viajar a los partidos, empecé a hacer partidos de fuera de Madrid, partidos de fuera de España, empecé a viajar con la selección, me mandaron a la Vuelta a España, O sea, que hiciste mucho fútbol. Mucho fútbol. Antes del ciclismo y antes del motor. Mucho fútbol. Mucho fútbol. Hice hasta boxeo. Boxeo. Me mandaron a una velada de Poli Díaz, de Policarpo Díaz. Yo no tenía ni idea de boxeo y iba a hacer solo conexiones. Vale, pues no me preguntes por qué. Acabé retransmitiendo el combate entero de Poli Díaz con otro compañero. Sin verlo venir, te ves narrando 12 asaltos en un combate de Poli Díaz. Sí, y a ver, cualquier experto o aficionado al boxeo, si coge ese combate, diría, pero qué jeta tienen estos tíos. ¿Tú no tenías ni idea de boxeo? Ni idea. Absolutamente. Más un deporte medio técnico que hay que saber lo que pasa ahí, ¿no? Yo ahí decía, ahí está, el crochet de derecha. Menudo uppercut. Mentira, no sabíamos lo que estaba haciendo. Además, claro, viéndolo desde lejísimos, claro. O sea, es que veíamos bultos nada más. Y yo creo que mi jefe entonces premió mi osadía. Ya. Dijo, este tiene tanta cara que hay que aprovecharlo, porque tiene, tío, ostras, le echa morro. Y entonces, gracias a eso, cuando se hizo la selección de esa emisora de Radio España para ir a la Vuelta a España de ese año de ciclismo, hizo la lista y para cabreo de muchos de los que estaban en la redacción, te eligió a mí. Oye, pero entonces esto es muy interesante porque yo creo que es un periodo de la radio española pues único, ¿no? Entonces, hablando de lo de echarle cara, morro, ser osado y tal,
¿Cómo era tu relación con esos pues, tótems del periodismo estilo, pues, por supuesto, García, de la Morena, seguramente ya fuera importante en esa época? Cuéntame un poco. De la Morena venía en mi coche muchas veces los fines de semana porque él no tenía coche de alquiler. Entonces le metíamos en el coche de alquiler y venía con nosotros a los campos. O sea, que igual que García era mayor que vosotros, de la Morena... José María era el amo. Claro. En ese momento, era el fuerte, no había nadie. ¿Tuviste relación con él? Sí. ¿Y cómo era la distancia corta? Era como... pues claro, cada uno estaba tirando por su medio. Yo crecí escuchando a García. Claro. Siendo un niño, yo escuchaba a García con mi padre. Claro. Y entonces, cuando de repente llegas al primer evento, que fue la Vuelta a España, en el que está el García y te dice tu jefe que tienes que conseguir a los protagonistas antes que él, García. Claro. Tú dices, vale, claro, García no me conoce de nada. Claro. Y entonces llega primer final de etapa, me acuerdo que era una vuelta que... ¿Dónde empezó? Creo que empezó en Coruña. Sí. Año 89... 89 o 90, sí, 89 yo creo, 88, 89. Sí. Entonces... Llego yo ahí, soy inalámbrico, o sea, me hago toda la etapa en un coche, escuchando radio y haciendo boletines, entrando en teléfonos de bares, porque no había teléfono móvil. Claro. Entonces tú tienes que escuchar Radio Vuelta, que te va diciendo cómo está la carrera, y entonces a 5 minutos de que empiece el informativo, tienes que sales al bar, salirte de banderas, salirte de la Guardia Civil, claro, de la comitiva, de la comitiva, claro. Jugarte la vida, y lo reconozco, he hecho muchas locuras. Claro. Para llegar, porque mi único objetivo era llegar a un teléfono. Y no había muchos teléfonos porque había otras radios por delante que iban buscando teléfonos. Claro, y tampoco tenías claro exactamente dónde había que parar. Había que buscarlo. Y estabas a lo mejor en puertos, no había tantos bares como ahora, ni... Claro. Total, que cogías un teléfono y entrabas, ¿no? Y entonces, bueno, hacía todo eso durante todo el día, final de etapa, y en el final de etapa yo ya estaba en línea de meta, esperando que llegara... Que te habías adelantado desde el bar, ahí y tal. Entonces, ¿y quién conducía ahí? Yo. Ah, ¿tú conducías? Sí, porque además en el primer año el que venía conmigo no conducía, no tenía carnet, entonces tenía que conducir yo. O sea, qué estrés, ¿no? O sea, estando pendiente de Radio Vuelta, estando pendiente de dónde era el bar, y encima conduciendo allí con el lío que es siempre la vuelta. Sí, luego te cuento lo que pasó ese primer año también. Cuéntame. No, te cuento primero final de etapa. Vale. Primer final de etapa, estoy ahí con el micrófono inalámbrico que pesaba una barbaridad y José María García estaba con su inalámbrico súper ligero, 3 técnicos que le llevaban el inalámbrico para que no le pesara, guardaespaldas, bueno, de todo. Y llega el primer tío, el primer ganador, Sí. y entonces... ¿Te acuerdas quién era? No me acuerdo. Me acuerdo que yo estaba esperando en un sitio, calculé dónde iba a parar. Error total. El tío se paró mucho más atrás, con lo cual tuve que correr, sprintar. Y cuando sprinto, veo que hay un corro de seguridad de la vuelta. Había una empresa de seguridad. Sí. Hay un corro de guardaespaldas ahí que tienen al ganador dentro. Sí. Y a José María García dentro. Y yo tratando de buscar un hueco y no me dejan entrar, y no entro y no le entrevisto. Y yo, ostras. Total, esa noche terminamos el programa y nos fuimos a tomar una copa para relajarnos un poco. Y entonces me encontré tomando una copa con un tío que yo le había visto que estaba en ese grupo de guardias de seguridad. ¿Vale? Entonces yo dije, oye, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Oye, claro, os he visto hoy, tal, que, claro, que lo rodeáis ahí, sí, bueno, tenemos orden de proteger al que gana. Y yo, bueno, pues dejáis pasar a José María García. Bueno, es que José María García. Y yo, coño, ¿y qué tengo que hacer yo para entrar ahí? Pues es que eso es muy complicado, porque tal, porque no sé cuánto. Y yo, venga, toma una copa, te invito, tal, no sé qué. Y estuve invitando a él una copa y algunos más que eran también de ese sitio. Y al día siguiente, ganador, yo corro, ya bien colocado, busco en el corrillo a mi colega de la noche anterior y le digo, ¡ey, déjame! Y entonces entro antes que el García. ¿Y cierran el círculo? Cierran el círculo. O sea, solo podía entrar uno. No, podía entrar, yo no tenía que estar dentro, pero estaba. Y cuando se abre de nuevo el círculo y entra el García y me ve dentro... Se pone verde. Me mira sorprendido y me hace, corta. Y entonces yo hago otra pregunta. Y entonces José María García mete el micro a la respuesta que me está dando el tío. Y yo dije, suficiente, lo tengo. Entonces ya le dije, ahora tú.
Y me hace, vale. Y Y ahí le gané. Ahí le gané. Y a partir de ahí ya... te respetó. O al menos ya sabía quién era. Ya sabía quién era, me ha dicho, hostia, qué morro tiene este tío. También se dio cuenta de que lo peleaba. Y entonces, dependía del sitio, pues él llegaba antes o yo llegaba después. Por ejemplo, me acuerdo en los lagos de Covadonga, que ahí no había tanta seguridad, no sé por qué, y entonces ganó quién fue, no sé quién era. Y entonces yo le cojo, llego primero al sitio donde se para, llega José María y entonces me mira y me dice, una y voy yo, ¿vale? Y entonces O sea, ya llegábamos de, a pactos. ya de colegueo. Sí. Joder, Y de hecho una vez, ya en la última etapa, que estábamos en Ávila, o en Segovia, no me acuerdo, Ávila o Segovia, llegué a un hotel porque tenía que hacer una entrevista por la tarde a un ciclista, a Marino Alonso, que se había caído y estaba hecho polvo. Y entonces me ve José María en el hall, todo ahí yo moviéndome y tal, y me dice, Antonio, ¿cómo estás? Y yo, bien, ¿qué haces aquí? Y yo, no, que vengo a entrevistar a Marino Alonso, que se ha caído y tal. Ah, oye, toma, ¿quieres las llaves de mi habitación? Hazlo en mi habitación si quieres. Y yo, no, si he quedado con Marino, lo voy a hacer en la suya. Si necesitas algo, dímelo. Y dije, joder, ostras, nadie ha hecho tanto por mí en mi vida. O sea, que desde entonces la relación con él buena. Y yo creo que él me tiene cariño. Hombre, y me ha seguido después. Claro. Y para mí fue un pionero. Fue un tío que hizo un periodismo bestial. Oye, ¿y cómo era ese día a día de la vuelta? ¿Teníais relación con los corredores? Sí. Sí, era mucho más cercano que, por ejemplo, el fútbol. No tenía nada que ver. Nada que ver. No teníamos mucha idea. Y esto los jefes de equipo lo sabían. Me acuerdo en la época de Echevarri, Manolo Saiz. Sabían que éramos gente que veníamos del fútbol y que hacíamos la vuelta una vez al año. Entonces no estábamos especializados, con lo cual eran un poco comprensivos con nosotros. Pero luego los pilotos, tengo una deformación profesional, los ciclistas eran súper abiertos, súper majos, súper cercanos. Lo dicho, un tío que se ha pegado una piña tremenda como Marino Alonso, te recibe encima de la cama todo vendado y te da una entrevista. Unos superhéroes, los superhéroes. Ciclistas, superhéroes. Luego yo he hecho muchas cosas de ciclismo y he sido ciclista amateur. ¿Sí? Y entiendo... ¿Te gusta la ruta o la montaña? Las dos cosas me gustaban. Y he hecho muchas locuras. ¿Qué te parecen, ya saliéndonos un poco así de temas, bicis eléctricas? Pues es una salida para mucha gente, incluido ahora para mí. para todos, yo también estoy en esa. Sí. Es una delicia. A ver, yo creo que cuando nos vamos haciendo mayores nos hacemos más, buscadores del placer, ¿no? Puede ser. Y yo en mi época de competir, de apretar los dientes, de sufrir, de pasarlo mal, de tener pájaras, de hacer... O sea, que te lo tomabas medio en serio. Perdona, yo he hecho la Titan Desert 3 veces en Marruecos, he hecho la Titan Tropic en Cuba, he hecho la Mongolia Bike Challenge. Bueno, entonces estamos hablando con un ciclista, ¿no? Con un periodista. No, un globero. Soy un amateur, pero fui un amateur especializado. Tela. Y lo he pasado muy mal, y lo he pasado muy bien, y esto son todo pruebas de superación. De resistencia, sí. Muy bien, qué bueno. Entonces, Antonio, ¿cómo es tu paso de la radio a la televisión? Pues, a ver, yo paso por Radio España, me voy a Onda Cero y después de unos años en Onda Cero a JJ, que era mi jefe, lo echan de Onda Cero. O sea, te fuiste con JJ de Radio España a Onda Cero. Sí, y además ahí ya empecé, en algún año, uno de los años de Onda Cero, ya empecé a colaborar con él en Telecinco. Porque él sincronizaba las dos cosas. Sí, hacía las dos cosas. Sí. Y entonces me llamaba para un programa de los domingos que no sé cómo se llamaba, que era como resumen de la liga. Y entonces ahí empiezo ya a editar, a manejar un poco el mundo audiovisual. Pero detrás de la cámara. Detrás de la cámara. Y bueno, le echan de Onda Cero y me dicen, bueno, yo me voy a ir en septiembre, me van a echar y lamentablemente a ti no te van a renovar el contrato tampoco porque eres como... Vamos en un pack. Y yo, vale, pues fantástico. Él se fue a la tele y yo me quedé en el paro. Y coincidió además que estaba en el paro y que tenía pendiente hacer la objeción de conciencia, porque yo era objetor de conciencia. Sí. Y me llamaron porque iba a cumplir 30 años, entonces tenía que ir. Y fui, empecé en la Cruz Roja en transporte sanitario. Ah, claro, lo tuviste que hacer de verdad, claro. Y estuve ahí no se había quitado por las mañanas algún tiempo, hasta que J me llama para incorporarme a informativos de Telecinco, deportes.
porque iban a hacerlo. ¿Y Jota había hecho tele hasta ese momento? Sí, llevaba haciendo tele ya bastantes años, sí. el informativo. Y entonces yo me voy, pero le digo, tengo un problema, Jota, yo estoy haciendo la objeción de conciencia. Dice, pues haz lo que quieras, pero te necesito de 10 a 9 de la noche. O sea, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Entonces hablé con los jefes de la objeción y les dije, pasadme a la madrugada. Entonces me tiré medio año sin dormir. Básicamente. Literalmente. ¿Era aquello que hacía Jota con José Ribagorda? ¿O me estoy confundiendo? Eso fue después. Eso fue después. No, esto fue que ya en informativos querían meter deportes. Ajá. Y no era solo un editorial de Jota, sino que había que meter vídeos. Claro. Y entonces había que hacer vídeos. Claro. Y entonces pues yo fui el primero en llegar y se hizo un equipo, una redacción pequeñita. Lo que pasa es que, claro, yo entraba creo que era a las 11 de la noche, entraba en la Cruz Roja, salía a las 8 de la mañana, me iba a casa de mi novia y de su familia porque yo no tenía casa. Y me metía, llegaba a las 8:30, me metía en su cama, pero ella salía, y dormía 10 minutos, 20 minutos, me llamaba mi futura suegra y me decía, te tienes que ir ya. Entonces me levantaba, me duchaba. Te daría un tupper No, al menos. al menos se comía en Telecinco, Bueno. se podía comer. Y entonces me iba a currar a Telecinco. Y entonces ibas acumulando días y dependía de lo que durmieras por la noche, de los servicios que tuvieras por la noche para dormir más o menos. Yo lo pienso ahora y a veces se me saltan las lágrimas de lo duro que fue. Bueno, pero... ¿Y oye. qué ocurrió? Que cuando estaba haciendo esto, un fin de semana que yo tenía libre, me llama Jota y me dice, Antonio, ¿tienes huevos, palabras textuales, ¿tienes huevos para irte ya al Giro de Italia a narrarlo? ¿Empezaba el Giro o No, ya...? había empezado Había ese día. empezado. Y digo yo, ¿pero de qué me estás hablando? Dice, bueno, ha pasado un problema con el narrador del Giro, me lo he cargado, ¿te atreves a hacerlo? Y yo, si tú tienes huevos, palabras textuales, si tú tienes huevos para mandarme a mí, yo tengo huevos para hacerlo. Bueno, y me fui. Momento definitorio de tu carrera. Sí, no, y te diré luego hay una relación directa con la Fórmula 1. Pues ahora hablamos Y yo, de eso. vale, me voy, y me fui. Y cuando estaba en el avión dije, si tengo que hacer la objeción, ¡Claro! si me estoy yendo del país. ¡Qué bárbaro! Entonces, el lunes no voy a la objeción, o sea, el domingo, la madrugada del domingo al lunes no voy a la objeción, y el lunes por la mañana llamo al jefe de servicio y le digo, oye, que no he ido. Dice, ya lo sé, ¿qué te ha pasado? Y yo, es que estoy en Italia. ¿Cómo que estás en Italia? No puedes estar en Italia, no puedes salir del país sin permiso. Y yo, es que no voy a ir en los próximos días. ¡Qué bárbaro! Y me dice, ¿pero y eso? Y yo, estoy haciendo el Giro de Italia para Telecinco. ¿Cómo? ¿Y tú sales en la tele? Y yo, sí, estoy y narro y salgo en el... Bueno, hablamos a la vuelta, ¿cuánto dura esto? Tal. Y claro, ya le moló al tío que yo salía en la tele y bueno, ahí se acabó mi objeción, porque ya no volví nunca más. Claro. Y fue una experiencia muy buena para mí. Esto me sigue dando miedo, ¿eh? ¿El telepeaje? Sí. ¿Pero te ha gustado cómo no hemos tenido que parar? Sí, pero yo juego a veces asusta a mi familia. Y digo yo, venga, vamos a probar más rápido. Y mi hija, papá. Bueno, esto yo creo que prudentemente hasta 50, 60 kilómetros por hora. Sí, pero 50 asusta. Da miedo. Sí, pero es una tecnología súper estable que oye, nosotros en la empresa apenas vemos o nunca vemos ningún tipo de... No, funciona. A mí me ha funcionado siempre. Aunque siempre pienso, si no se abre esto, tengo que estar preparado para frenar a muerte. Desde luego. ¿Sabes que también te vale para parkings de...? Sí. ¿Lo utilizas también para parkings? Sí, lo que pasa es que sí es cierto que soy un poco desastre. Hay algunas aplicaciones que están conectadas y otras no. Entonces, siempre que entro en un parking, espero que se abra la barrera, y algunas no se abren porque no están asociadas. Eso es cierto, y lo que tratamos en la empresa es de meter todos los parkings de España en la red, pero es verdad que no todos son compatibles, pero es verdad que hacia ahí va la cosa. Oye, pues qué bueno que seas cliente y entiendas cómo funciona. ¿Tú sabes lo que me pasa a mí con lo del telepeaje? Dime. Lo tengo desde hace, yo creo, 2 años o así. Y he hecho algún viaje con algún amigo que no lo tiene, y entonces cuando llego al telepeaje y ve que no voy a... me dice, ¿tarjetas ahí? Y digo yo, no, si yo no necesito tarjetas. Ah, ¿tienes esto? Entonces ve
que me salto la cola, que es súper rápido, no tienes que pararte, y me dice, ¡ostras! ¿Y esto cómo funciona? Porque mucha gente no lo controla. Pero ya lo sé. Mira, yo, que soy el CEO de esta empresa, me levanto todas las mañanas con una única pregunta. Es, ¿por qué la gente piensa que el telepeaje no es para ellos? Es decir, al final la gente piensa o que es para empresas, o que es muy caro, o que no me va a funcionar, o que es para coches especiales, o tal. Y no es así, es para todos, cuesta 20 euros al año, de hecho no llega y funciona de forma sencilla, pero es verdad que es un gran desconocido y una vez que lo utilizas, es práctico. Pues es muy práctico, sobre todo en puentes, días de vacaciones, cosas así. Sí, en operaciones salida y todas estas historias que los atascos son monumentales. Totalmente. Pero incluso sin atasco, el hecho de no tener que detenerte, buscar la tarjeta, dar la tarjeta, es muy, muy cómodo. Bueno, y es más seguro también, porque al final al no hacerse embotellamientos en los peajes, pues no hay frenazos, no hay problemas de ese tipo, totalmente. Pues Antonio, estamos ahora mismo en Valdebebas y estoy pensando que el circuito urbano de Madrid va a estar cerca de aquí. Está hacia allí, está hacia nuestra espalda. Oye, ¿qué opinas tú? Tengo dos preguntas de que vuelva la Fórmula 1 a Madrid después de tantos años y que luego sea un circuito urbano y no un circuito pues al uso. Ya, a ver, que vuelva a Madrid es una maravilla, ¿no? Yo creo que lo necesitamos. Ya el Jarama se nos ha quedado pequeño, ya no se puede hacer. ¿Crees que hay afición en la ciudad suficiente como para que se vuelque? El problema es que la Fórmula 1 es un deporte que es muy internacional. O sea, independientemente de la gente de Madrid o de las zonas o de España que quiera venir, también es un reclamo para mucha gente de fuera que va a venir, porque ahora mismo tú vas al centro de Madrid y la mayor parte de la gente que hay son turistas, ¿no? Tal cual. Entonces, que aquí en Madrid haya un gran premio es un aliciente más turístico, para que la gente venga. Y pase pues una semana o el fin de semana. Luego ya hay la parte emotiva para los que vivimos en Madrid, ¿no? Y que Madrid es nuestra ciudad desde hace 40 años, ¿no? Tener aquí la Fórmula 1 pues va a ser muy, muy bestia. Y que sea urbano es que es un poco la moda. Es que hacer un circuito fijo cuesta muchísimo dinero y luego si se va el proyecto te quedas tirado, ¿no? Claro. Y que lo que quiere la Fórmula 1 ahora es este tipo de eventos, que sean urbanos, que sean cercanos a la gente, que no sea solamente una carrera, sino que sea una experiencia, ¿no? Sí. Y lo que creo es que lo que quieren hacer en Mad Ring es una experiencia. ¿Qué circuito urbano es el que más te gusta de que hayas estado? Te diré el que no me gusta, que es Mónaco. ¿No te gusta Mónaco? Yo creo que el que más me gusta, Albert Park, en Melbourne. Sí. El que menos, Mónaco. Hombre, es que el de Albert Park bordea, ¿verdad?, el gran parque que hay en el centro de Melbourne y sí que parece realmente estás en la ciudad. ¿Qué me dices del de Montreal? Que también está en esa isla parque. También me gusta. Y siempre da juego, ¿no? Sí. Cada año hay espectáculo y además es muy vibrante porque tienes la ciudad muy cerca y la ciudad se transforma para la Fórmula 1. Que es un poco lo que espero que ocurra con Madrid, ¿no? Que se transforme la ciudad porque está la Fórmula 1. Eso, por ejemplo, en Barcelona no ocurre. Al estar lejos Montmeló, ¿verdad? Últimamente sí lo están haciendo muy bien porque están haciendo fanzones y muchas activaciones en la ciudad y eso mola porque al fin y al cabo es como hacer que respire la ciudad lo que está viviendo a unos cuantos kilómetros de distancia. Pero esos kilómetros, ¿verdad? Frenan un poquito. Frenan un poquito, Sí, tiene sentido. Bueno, pues oye, veremos. Hay fecha ya, ¿verdad? Es en septiembre. Tendrá que estar todo terminado, que están en ello, están con el pie a fondo para que se llegue. Y dos grandes premios en España, que es algo, ha habido mucha polémica y hay como dicotomías y gente que está en un bando, en otro bando. Yo creo que todos tenemos que ser felices y orgullosos de tener dos grandes premios. Y ojalá que Barcelona siga, que pueda seguir en el calendario. Mantenerse los dos. Y ojalá que sigamos teniendo siempre dos pilotos españoles en la Fórmula 1 y dos grandes premios en España. Sí, de hecho, yo estoy pensando que ¿qué países tienen dos grandes premios? Estados Unidos, que tiene 3. Sí. Italia hasta ahora tenía 2 en los últimos, después de la pandemia, con Imola, pero desaparece. Sí. Y ya. Para de contar. No hay más. Claro. Sí, la verdad es que sí. Muy bien. Oye, y cuéntame, tú que te has dado pues bastantes vueltas al mundo siguiendo la Fórmula 1, ¿cómo es esa rutina de llegar a una ciudad,
prepararte el circuito, porque no todos los circuitos los conocerías al principio, iban cambiando algunos, entender por dónde va a ir la retransmisión. Cuéntame, ¿cómo es esa preparación en un país que no conoces, en un clima quizá adverso? También depende del momento, del año. O sea, el primer año para mí era todo nuevo, era todo una cuesta arriba tremenda. Yo tenía que aprender muchas cosas. No te bastaba con que te hubiera gustado la Fórmula 1 en el pasado, porque tenías que hablar de Fórmula 1 de forma profesional, ¿no? Y entonces es otra historia muy diferente. Y yo llegué al primer Gran Premio en Australia como un pulpo en un garaje, o sea, no tenía ni idea, pero fue una ventaja. ¿Alguien te dio algún tipo de formación? ¿Te sentaste con algún expiloto? A ver, el problema es que yo empecé a narrar en el año 2004, sí. Y en el 2003 estuvimos a punto de empezar. Y me dijeron que lo íbamos a hacer en 2003. Lo que pasa es que al final no se cerró el contrato y no se cerró hasta 2004. Entonces lo que me dijeron es, vale, no lo hacemos este año, pero lo hacemos el próximo. Entonces yo ya empecé a hablar con Pedro de la Rosa, con Marc Gené, con la gente que conocía, había conocido a Fernando, empecé a investigar. Pues estuviste casi un año de preparación. Pero un año, pero al mismo tiempo yo era jefe de deportes de Telecinco y tenía que hacer informativos diarios, ¿sabes? Entonces leía de vez en cuando cosas, leí muchos libros, busqué mucha información y tal. Y llegué al primer Gran Premio pues sin haber pisado un Gran Premio nunca de Fórmula 1. Y para mí fue una ventaja. Desde mi punto de vista, el éxito de la Fórmula 1 y de la forma en la que lo contamos fue el hecho de que yo no tuviera mucha idea y de que estuviera virgen en el sentido de que todo lo que yo veía en el circuito me fascinaba. Yo decía, wow. Y eso se transmitía a la audiencia. Yo quiero contar esto. Claro. Entonces, me acuerdo, yo viajaba con gente que tenía más experiencia en Fórmula 1 y me decía, bueno, claro, pero... ¿Esto es así siempre? Yo, sí, pero hostia, a mí me fascina que hay un cuarto en los garajes de los equipos que tienen cientos de ruedas, todas con mantas y con unas máquinas conectadas. Y dice, bueno, claro, las mantas térmicas. Y yo, coño, pero hay que contarlo, esto la gente no lo sabe. Claro. Entonces yo empecé a contar cosas que me sorprendían a mí. Que para el que llevaba 10 años era lo habitual, claro, pero que para el espectador medio no. Sí, pero claro, a mí que me pidió mi jefe supremo, que era Pablo Basile, el consejero delegado de Telecinco, me dijo, vale, Antonio, ¿vas a hacer esto? Yo no quiero que lo vean, que las carreras las vean en Telecinco los 300.000 que siguen la Fórmula 1 siempre. Ellos lo van a seguir, te van a destrozar, pero quiero que lo vea tu madre, que lo vea tu prima, que lo vea tu cuñado. Y entonces ese era mi objetivo, abrir la Fórmula 1 a un nuevo mercado, a nueva gente. Y ahí empecé. Me acuerdo que tuve una discusión con el redactor más experimentado que teníamos entonces, que me dice, haremos una sección técnica, ¿no? Y yo digo, sí, vamos a hacer una sección técnica. Y dice, vale, pues te propongo una cosa. Y yo, dime, podemos en el primer Gran Premio podemos poner la diferencia entre la monoquilla y la doble quilla. Y yo, explícamelo. A ver, la monoquilla, donde van los push rods de la suspensión delantera, entonces, dependiendo de si van en solamente un anclaje o en dos anclajes, entonces es monoquilla o si no, es doble quilla. ¿Lo has entendido? Y yo, no, explícamelo otra vez. Y dice, a ver, estás como diciendo, este tío no tiene ni idea. Claro. Dice, a ver, la monoquilla, tú ves el chasis del coche, pues si la parte de abajo, tal, no sé qué, no sé cuánto, papam, me lo vuelvo a explicar. Dice, ¿lo has entendido? Y yo, creo que sí, pero me interesa una mierda. O sea, no quiero saber eso. Y dice, pero entonces, ¿tú qué quieres contar? Y me acuerdo que le dije, quiero saber dónde está la rueda de repuesto del Fórmula 1. Y claro, me dice, no tienen rueda de repuesto. Y yo, hombre, ya lo sé, pero mi madre no. Claro. Y a lo mejor no es contar dónde está la rueda de repuesto, es contar cuánto cuestan las ruedas, cuánto miden las ruedas, cuánto pesan las ruedas, qué comparativa podemos hacer entre las ruedas del Fórmula 1 y el de mi coche. Claro. Y me dice, pero es que eso es muy básico. Eso es lo que hay que contar. Eso es, totalmente. Entonces, entre el grupo de mi confianza, empezamos a hacer la broma de decir, estamos en primero de Fórmula 1. Tenemos que hablar para primero de Fórmula 1. Pero eso me interesa. ¿Tú crees que fuiste subiendo el nivel de año en año de sofisticación? Sí. O sea, la audiencia iba educándose un poco con vosotros. Educándose de aquella manera, ¿no? Sí. Bueno, porque en este país todos somos muy lanzados y todos somos muy expertos. Sí. De hecho, cuando yo empecé,
antes de ir al primer Gran Premio fui a un test. Y entonces no había redes sociales como ahora, había foros. A un test en una escudería. Sí, un test de Fórmula 1, de donde estaban todos los equipos. Y entonces había foros donde había gente que hablaba. Y yo leía los foros también para buscar información y yo flipaba. Decía, me cago en la leche. ¿Qué nivel tiene esta gente? ¿De qué cosas hablan? Si parecen ingenieros. Y entonces fui al primer test y estuve en la grada. No me conocía casi nadie, porque yo salía en los informativos, pero no era tan popular. Y entonces les escuchaba a un grupo de gente hablar. Iban con cronómetros, pizarras, prismáticos. ¿Eran periodistas? No, que va. Vale. Aficionados. Aficionados. Aficionados ilustrados. Y hablaban en redes sociales y tal. Y para mí, me van a masacrar porque yo no tengo ni idea de estas cosas que están contando. Pasaba un coche y decía uno a otro, además yo escuchaba las conversaciones, decía, fíjate, 1.15 no sé cuánto. Es que claro, ¿has visto cómo deflacta el alerón delantero de no sé qué, no sé cuánto? Un nivel, claro. Y yo, ostras, y lo ven. Luego te das cuenta que es todo patraña, es todo mentira. O sea, es verborrea barata. De hecho, me acuerdo en un test años después, cuando se prohibió el control de tracción en la Fórmula 1, que salí del pit lane, entonces había gente de esta estaba acreditada, porque se acreditaban como medios, expertos de foros y tal, y les daban la acreditación. Entonces iban todos como en grupo, ¿no? Y había uno que siempre era el gurú, ¿no? El que sabía más. Y me acuerdo que me cogí uno a la salida del circuito, o sea, a la salida del pit lane, porque ellos al pit lane no podían entrar, pero en el paddock me coge y me dice, hombre, Antonio, te habrás dado cuenta de lo del Williams, ¿no? Y yo, no. Y entonces se gira hacia atrás y mira a los otros y dice, no se ha dado cuenta de lo del Williams. Y yo, ¿qué ha pasado con el Williams? Que ha hecho buen tiempo porque llevaba control de tracción. Y yo, perdona, ¿en qué te basas para decir que tenía control de tracción? O sea, ¿qué beneficio tiene tener control de tracción en unos test cuando no vas a tener control de tracción el resto del año? Dice, bueno, no sé por qué, pero lo han llevado porque estábamos en un sitio, en una grada, viéndolo, y cuando pasaba por ahí se oía el ruido el ruido habitual del control de tracción. Y yo, ¿en qué curva estabas? ¿En qué grada? En tal. En la grada tal no sé cuánto. Y yo, ¿y no sería que se subía el piano y sonaba el ruido que oías, era el ruido de la rueda con el piano? Y entonces todos le miran y dicen, ¡oiga, era el piano! Y dice, no era el piano, era el control de tracción. Entonces tú dices, vale, muy bien. O sea que dices, no voy a discutir con alguien que va de experto, que cree que en el año en el que se han prohibido los controles de tracción, la electrónica en la Fórmula 1, alguien está usando en el test control de tracción. Entonces dices, es que buena anécdota, no es mi nivel. La verdad. O sea, esto no es lo que yo quiero. Sí. Oye, y igual que decías antes que en el ciclismo pues te tenías ahí que codear, bueno, pues en este caso con García y tal, ¿dónde está la competencia entre periodistas en la Fórmula 1? Y entiendo que es distinto porque al final las teles tienen cada una sus derechos, tal, es otra cosa diferente. Pero ¿dónde está esa competencia paralela a la de los pilotos? A ver, la competencia está primero en el medio en el que te encuentres. Si estás en una tele, en mi caso al principio no había ninguna competencia porque nadie más daba Fórmula 1, excepto TV3, TV3 también. Y luego llegaron más teles, porque llegó la tele asturiana, el canal No, llegaron más en la época de vacas gordas, ¿no? Sí. Mi referencia, mi objetivo era hacer algo diferente, algo bestial que no hicieran los demás. Algo imaginativo, algo que no lo hicieran ni la BBC, ni la TF1, que antes lo hacía, ni la RAI, ni nada de eso. O sea, tú siempre quisiste un producto distinto. Distinto, algo diferente. Y creo que lo conseguimos. Y eso para mí sí tuvo mucho valor. Mucha gente internacional que había seguido las carreras en TF1 o en las teles británicas, en la ITV y tal, me cogieron algún día, después de haber estado en España y haber visto carreras en España o tener residencia en España, gente, algunos por ejemplo expilotos que viven en España, y decirme, oye, no te conozco, pero quiero saludarte y darte la enhorabuena porque estáis haciendo el mejor producto de Fórmula 1 que hay en el mundo.
Y eso que en una buena proporción las imágenes eran exactamente las mismas. El problema no es una cuestión de las imágenes de la carrera, es una cuestión del previo que hacíamos. Claro. El previo que hacíamos, ostras, es que hacíamos 2 horas de previo, ¿eh? Sí. Más que la carrera, más largo que la carrera. Y todo estaba lleno de reportajes, noticias, entrevistas, mostrábamos cosas en directo. Era bestial, era bestial. Teníamos mucha complicidad con Fernando Alonso, con lo cual teníamos siempre contenidos de Fernando Alonso y gracias a eso le hicimos un personaje, porque la gente no le conocía. En 2003, las carreras... No, entonces estaba ya con Renault. En 2003 estaba con Renault, pero lo daba Televisión Española, pero no daban nada, no, hacían la carrera y punto, y algunas veces en diferido. Nosotros hacíamos el previo y en cada Gran Premio yo trataba de sacar algo con Fernando. Desde que nos analizara la vuelta de clasificación, dar una vuelta con él en Mónaco en bicicleta para ver el circuito, que nos enseñara la cafetería o el hospitality, que nos enseñara su cuarto, siempre algo. Y eso la gente, ostras. Y ahí la gente pregunta eso. Él se prestaba y tal, pues lógicamente él también pues, quería pues, contribuir al producto y al crecimiento de la audiencia. ¿Suele ser eso habitual que yo que sé, los pilotos británicos hagan eso con las teles británicas o fue un poco una excepción? Yo creo que fuimos un poco los ¿Sí? que empezamos a hacer estas cosas. De forma ya casi metódica, ¿no? Y pautada. Y que hubiera, sobre todo que hubiera la química que había entre él y yo. Ya. Que la ventaja fue esa, ¿no? ¿Cuánto contribuyó la asturianía de los dos personajes? No te creas. No la asturianía. Yo me acuerdo, antes de empezar, que tuve una reunión en la tele, antes de hacer el primer Gran Premio, con el que era su manager, que era Adrián Campos, sí. Y el que luego fue su manager y acompañante, que fue Luis García Abad. Nos reunimos con el director de informativos y me presentaron. Y me acuerdo que Adrián me dijo, ¿tú eres el que lo vas a hacer? Vale, buena suerte. Y yo, ¿buena suerte? Y dice, sí, a ver, mira, te voy a ser muy franco. Fernando es difícil. Lo más normal es que seas indiferente para él, con lo cual serás invisible. Hay una posibilidad de que le puedas caer mal, sobre todo si eres muy pesado y tal. Y hay una muy remota probabilidad de que le caigas bien. Si se diera esa circunstancia, tienes el cielo ganado con él, en la otro sobrevive como puedas. Yo dije, joder, bien, vale. Y fui al primer Gran Premio, estuve muy prudente. Me acuerdo que le conocí en la presentación de Renault, que nos fuimos a Sicilia. Hasta ese momento ni habías cruzado una palabra con él. Le hice una entrevista un año antes porque pensábamos que íbamos a dar las carreras y no las dimos. Una entrevista que me fascinó el personaje. Era muy tímido, muy introvertido, muy cerrado y tal. Cuando estuve ya en 2004 en la presentación de Renault en Palermo, me sorprendió la energía que transmitía. No he conocido nadie igual. Si tengo que buscar a alguien parecido, me iría a Paolo Basile, un tío que hablabas con él y te dabas cuenta que te radiografiaba y te desnudaba, o sea, que no podías mentirle a Paolo Basile. Fernando es igual, es un tío que te miraba a los ojos. Y eso es poco habitual en el mundo del periodista entrevistado, ¿no? Te miraba a los ojos y tenía una intensidad tremenda, tenía un aura. Como que te sobrecogía, ¿no? Sí, imponía. ¿Suele ser eso habitual? Tú que seguro que habrás entrevistado a cientos de deportistas de alto nivel. ¿Suele ser eso o...? Nunca me había pasado. ¿No? ¿Con otros campeones del mundo de Fórmula 1? No, jamás. No me pasó jamás. No he entrevistado nunca a Max Verstappen y creo que debe ser parecido. De ese estilo, ¿no? Intenso, sí, un poco en su... Pero Fernando, yo dije, ostras, este tío. Entonces yo fui muy prudente, primer Gran Premio, primer Gran Premio, encima le hice una faena, porque teníamos que grabar la vuelta subjetiva del día, o sea, la vuelta de clasificación subjetiva comentada por él, porque eso iba con un patrocinio encima que habíamos conseguido, ¿no? Y entonces lo grabo, claro, yo todo nervioso con el cámara, oye, que no falle nada, esto hay que grabarlo, que no hay errores, tal, no sé qué. La jefa de prensa de Renault la llevaban el Rottweiler porque era terrible con la prensa, súper estricta. Y lo grabamos y tal, le digo al tío, mira a ver que esté bien, mira. Entonces lo miró el cámara, llevábamos cinta, miró la cinta y tal, no sé qué, y de repente aparece Adrián Campos y yo, vamos a grabarle un total a Adrián tal, no sé qué, le grabo, pam. Y de repente me dice el cámara, ¡ay Dios! La hemos liado. 20 minutos después me dice, la hemos liado. Y yo, ¿por qué?
Y dice, he grabado a Adrián Campos encima de la vuelta subjetiva de Fernando. Con lo cual habíais perdido la vuelta. Claro, habíamos vuelta perdido un subjetiva. trozo de la vuelta ahí. Yo, ¿qué me dices? Claro, porque me dijiste con una vara que estaba, no lo puse en el punto. Yo, Dios. Me voy a ver a la jefa de prensa, Patricia Spinelli. Y yo, Patricia, La hemos cagado. perdóname, me vas a matar, no sé si es posible, es un día tremendo, tal, pero Hay que hacer hemos otra vuelta. borrado, tendríamos que grabarlo otra vez. Dice, imposible, Fernando ya se ha ido. Se había ido a su hotel. Te había dejado el circuito. Y yo, pues, es que claro, va patrocinado, es que me van a matar, es que no sé qué. Me cae una bronca. Antonio, tienes que tener el material todo controlado, tienes que ser profesional, tal, no sé qué, no sé cuánto. No puede ser que ahora yo moleste a un piloto para no sé qué. Esto es la jefa de prensa. La jefa de prensa. Y yo con las orejas para abajo, yo, vale, pues, me van a echar. Primera carrera que hacía de Fórmula 1 y ya el patrocinio a la mierda, o sea, era terrible. Y entonces le llama y me llama ella y me dice, Antonio, Fernando está volviendo. Lo grabamos, no quiero más errores. Y le dije, Patricia, no solo no va a haber un error hoy, no va a haber un error Jamás. nunca más. Y entonces vino Fernando, me dice, ¿Qué te ha pasado? Estaba ya casi cenando. Y yo, joder, eran las 6 de la tarde, tampoco era para tanto. Pero me vacila, ¿no? Y me vacila y lo hace. Y yo, bueno, hostias, bien. Y nada, pues eso, que empecé muy mal con él. Entonces yo ya no quería ni acercarme a él ni decirle nada y vale. Y en la segunda carrera, que era Malasia, estoy por el paddock y tal, yo a mil cosas y tal, no sé qué, y me llama me llama Adrián Campos y me dice, Antonio, ¿dónde estás? Y yo, pues estoy grabando unas entradillas y tal. Y dice, no, me dice Fernando que si quieres tomar un café. Mira. Y yo, y yo, ostras. Yo, vale, voy, 10 minutos, voy. Entonces me voy y estaba en la terraza de Malasia tomando, no sé qué estaba tomando, y me dice, ¿te quieres tomar algo y tal? Y nos sentamos a hablar. Sin micrófonos, ni cámaras, ni nada, claro. Y hablamos de todo, menos de Fórmula 1. De todo. O sea, de bicis que nos gustaban a los dos, de fútbol, de viajes, de no sé cuánto, de la tele, de cómo lo vivía, de tal. De todo menos de Fórmula 1. Y eso ha sido así en muchas conversaciones que he tenido con Fernando, que yo creo que me gané su confianza y su aprecio a raíz porque de aquello. no trataba de sacarle información. Yeah. Porque, y de hecho se convirtió en una relación en la que, vale, a algunos momentos era Fernando Alonso piloto, Antonio Lobato periodista, pero en otros había Fernando persona, Antonio persona. Y teníamos mucha confianza. Y dentro de esa confianza, a veces hablaba de Fórmula 1. Pero yo sabía dónde había líneas rojas y lo que se podía contar y lo que no se podía contar. Y yo he sabido un mogollón de cosas. ¿Y has tenido ese nivel de... No quiero decir intimidad, porque probablemente eso es otra cosa, como de cercanía con otro piloto? Al nivel de Fernando, no. No. O sea, bueno, con Pedro de la Rosa sí, con Bargiani es más sí, casi de compañero, con ¿no? Guido van der Garde, por ejemplo, sí, pero no al nivel, no al nivel de con Pastor Maldonado, sí. Hombre, con los latinos normalmente mucho mejor. Sí, ¿no? claro. Pero bueno, no todos los latinos, porque con Juan Pablo Montoyano era más difícil. Sí. Pero con Fernando el nivel de complicidad, de confianza, de todo con Fernando fue inmenso. Oye, cambiando de tema, ¿cómo ves tú desde la lejanía pues, todo el tema del IndyCar y que ahora tengamos pues, a ese piloto que les lleva yendo bien, yo creo que unos cuantos... Alex está arrasando. ¿Por qué no se sigue eso con más, no sé, pues es espectacular? Y las audiencias en Estados Unidos son monstruosas. Ya, pero es un deporte americano. Ya. Es otra historia. Ya. No. O el NASCAR, ¿no? También es otra cosa que es como más, perdonadme la expresión, pero es como más zafio, más bruto, más básico. Ya. La Fórmula 1 es más élite, es más tecnología, diseño, ¿no? diseño, vanguardia, es otra historia. Ya. Ahí están los mejores. Luego, hay nivel. No son cojos los otros, claro. Sí, pero te llega uno de Fórmula 1 y brilla. Ya. Y brilla. Ya. O sea,
Ericsson, por ejemplo, era uno normalito en Fórmula 1, pero llegó ahí, oye, ha ganado una Indy 500, está ahí en el campeonato, no lo hace mal, gana carreras. Takuma Sato estaba bien en Fórmula 1, pero no era un crack, pero y ahí ha ganado 2 Indies, tal. Palou no estuvo en Fórmula 1, estuvo en la F3, estuvo en Japón después, pero se forjó. Tiene manos, tiene talento, llega ahí, ostras, pues está haciendo, no un hombre, se está haciendo una leyenda. Total. Una leyenda. Total, sí. No, increíble. Pues sí que bueno, oye, pues vamos llegando ya al final de la conversación y me gustaría pues hacerte 3 preguntas que vamos a ir replicando en los distintos episodios, ¿no? La primera es hablando de peajes. ¿Has tenido que pagar algún peaje por el hecho de ser una cara conocida y como nos ha pasado en esta conversación, pues que en algún paso de cebra la gente se te quede mirando, etcétera? Pues hay que pagar muchos peajes porque desde que empecé con la Fórmula 1 y especialmente los años de oro de Fernando, pues yo no era Fernando, pero era el siguiente o el amigo de Fernando, entonces mi vida cambió radicalmente. Yo ya no, he tratado de seguir haciendo las mismas cosas que siempre, pero ya no es tan fácil. Claro. Ahora ya todo el mundo te conoce, ya no tienes que tener cuidado con lo que haces, ya no eres invisible para la gente. ¿Y te incomoda a nivel particular con tu familia cuando vas a cenar por ahí? O... No es que me incomode, es que yo soy un tío muy tímido. Ya. Entonces he mejorado con los años, pero no me gusta ser protagonista, no me gusta que me reconozcan. Valoro el cariño, ¿no?, que te dan, al final es cariño, ¿no? Pero soy muy tímido para estas cosas. ¿Qué tal lo lleva tu familia? Bien, ¿O lo ha llevado? Bien. Mi hija bien, sí. Mi hija bien, que ahora es periodista también. Mi mujer, bueno, se ríe. Fíjate en mi timidez y esta historia, que hay una anécdota muy, muy divertida. Antes de que yo estuviera en Fórmula 1, sí. Yo hacía informativos nada más, salía en la tele, pero me conocía muchísima más gente. Sí. Y pasando por Madrid un día, en un cruce de semáforo, había gente y le digo a mi mujer, anda, mira, Imanol Arias, enfrente. Y me dice, ya, sí, es verdad. Entonces yo cruzo como diciendo, una persona famosa. Y entonces Imanol Arias se me gira, me mira y me dice, hola. Y yo hago, hola. Y seguí de largo. Fíjate. Y mi mujer me dice, ¿pero qué haces? ¿Pero que te ha saludado Imanol Arias? Y yo, ya, pero yo es que no le conozco. Y dice, pero hombre, ¿a ti te ha visto? ¿Te conoce? ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Y yo es que no le conozco de nada, es que no sé por qué se ha parado. Y entonces, claro, descubres que hay como un pacto entre gente conocida, famosa, gente conocida, que todos se tienen que saludar. Sí, a mí eso me pasó. Estaba yo un día con mi familia comiendo en un restaurante aquí en Madrid, entonces en una mesa estaba Pedro J. Ramírez y de repente llega Loquillo. Entonces yo no sé si se conocían o no, son mundos muy diferentes. Pero como los dos saben quiénes son, pues como que estaban un poco obligados a saludarse e intercambiar las palabras. No, me ha pasado con mucha gente, ¿no? Recientemente con Imanol Alguacil, que era entrenador de la Real Sociedad. Sí. Coincidió en un restaurante y oye, tampoco yo no le conozco de nada, igual no le gusta la Fórmula 1. Claro. Y de eso que cruzas miradas y entonces siempre estás forzado. Hay una sonrisa y te vas, le saludas y te dice, hombre, Antonio, cuánto me alegro de saludarte y tal, y te conoce y te sigue gracioso. Y sabe tu carrera y sabía que yo había hecho fútbol y que había hecho ciclismo y o sea, me sabían 1000 cosas de mí y yo dije, ostras. Tú también le habías seguido a él claro, un poco, yo le admiro mucho porque me parece un tío muy cabal y buen entrenador. O me pasó con Cazorla en Oviedo. Claro, lo mismo, claro. Que está en una sidrería, yo estoy en una sidrería, él con su gente, yo con la mía, mi hija dice, pero salúdale. Y yo, sí, que igual no me conoce. Y cuando ya pago y me voy a ir, se gira y me dice, Antonio. Y yo, hostia, Santi. Y joder, claro, me ha seguido un montón. Entonces es muy bestia. Es gracioso, es muy bestia. Famosos. Y te llevas sorpresas con gente. Y la segunda pregunta es, si tú tuvieras que hacer un viaje largo de estos, de coche, de varios días, etcétera, ¿a dónde irías? Puede ser cualquier sitio del mundo. ¿Con quién? ¿Y qué música sonaría? Es bastante fácil el con quién. Lo haría con mi mujer y con mi hija.
¿Dónde? Es que lo he hecho ya muchas veces con mi mujer y con mi hija. He ido a muchos sitios porque nos gustan mucho los road trips. Sí. Hemos estado en Islandia. Qué bueno. Hemos ido desde Madrid hasta Normandía y vuelta. Hemos hecho de Madrid al sur de Italia y vuelta. Todo en coche. Todo en coche. Y con nuestro telepeaje, por supuesto. Sí. Bueno, en algunos no existía el telepeaje todavía. Me voy ahora con mi mujer en moto a hacer una ruta por los Alpes. Ah, en moto. Sí. Eres motero también. Sí. Y ¿cuál haría ahora? Me gustaría hacerlo con mi mujer y con mi hija. Un road trip en Nueva Zelanda o en la costa suroeste de Australia. Qué bueno. Y la música que sonaría pues es la que me fascina. Me gustan muchas músicas, pero yo creo que hoy por hoy pondría la maravillosa Orquesta del Alcohol o Leiva. O Leiva, sí. Muy bien. Y venga, nos da tiempo a una pregunta más. Cuando conduces solo, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo que te invade cuando estás tranquilo, cuando estás yendo al trabajo, a una reunión? No es un viaje en concreto, sino simplemente un viaje habitual. ¿Qué se te viene a la cabeza? Pues si te digo la verdad, vivo en un estado espiritual de paz total, con lo cual mi cabeza... Me acuerdo en el pasado que iba continuamente dándole vueltas a todo. Bueno, mi cabeza iba dando vueltas a todo constantemente, incluso cuando dormía. Pues, y ahora estoy en un estado tan plácido que te diría que no pienso en gran cosa. Pongo música, disfruto de la música, disfruto de la gente, disfruto de la conducción. He cambiado mi forma de conducir también. Ya no soy agresivo, ya no me cabreo, ya no me enfado, a pesar de las cosas que veo. Entonces... Estás en un momento, como se dice ahora, de mindfulness, ¿no? Sí, de ser consciente sí. de tal. Soy muy feliz y muy... Oye, pues muy qué calmado, bien. Me quedo con eso de la charla. Pues ya estamos llegando al final. Aquí te recogí hace un ratito. Espero que te lo hayas pasado bien. Yo creo que es una charla muy amena. Me lo he pasado muy bien. Yo me enrollo, como... No, pero vamos, fenomenal. El podcast está disponible en todas las plataformas habituales de podcast. Pues en YouTube, al tratarse un video podcast, Spotify. Y por supuesto, pues para no perderte ninguno de los episodios que van a venir, pues nos puedes hacer un favor y seguir. Y si te ha gustado, pues las redes sociales están ahí para que dejes también algún comentario, alguna reseña. Así que nada, Antonio. Puedo ser crítico yo también ahí. Por supuesto, por supuesto. Lo haremos. Pero muchas gracias, ha sido un placer. Y aquí te dejo sano y salvo. Vale. Oye, me ha gustado muchísimo la charla. Igualmente. Mi hija diría que parezco un abuelito contando batallitas. No, por favor. Es que ahora ya soy un abuelito, pero bueno. Gracias, Muchísimas Antonio. gracias. Hasta luego. Adiós.